Este es el segmento semanal internacional de tu podcast One and Only, comido y resumido. Hoy con todo sobre el tema de la crisis bancaria actual y notas sobre geopolítica latinoamericana. Resumido y listo para que estés enterado de todo. Así que lista tu café, que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos de la editora Peruto Publications. Te traigo el podcast comido y resumido, con un resumen diario de noticias sobre empresas y mercados. Todo eso que a los noticieros políticos o amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden servir para hacer planes, tomar decisiones, mejorar tu empresa o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día a tu podcast comido y resumido. A nivel global empresarial, lo más destacado en los últimos días es sin duda el anuncio de la quiebra de varios bancos en Estados Unidos. De momento 2 a 3, quizás para mañana ya sean 4, en fin. Una situación que nos llevó a recordar la crisis financiera del año 2008, aunque ojo, esta vez no es igual la situación que el 2008, pero vamos por partes. El miércoles pasado, el miércoles 8 de marzo, los ejecutivos de Silicon Valley Bank, el número 16 en el ranking de bancos de Estados Unidos, señalaron que necesitaban $2.250 millones para cubrir una pérdida que tenían. Vaya pérdida. Para hacernos una idea de su tamaño, el banco contaba con 8.500 empleados en todo el mundo. No era un banco pequeñito. Ese anuncio obviamente generó pánico, de tremendo forado, tal cual como Orson Welles en la radio leyendo La Guerra de los Dos Mundos, algo así. Y ya para el jueves los clientes habían retirado de este banco $42.000 millones en depósitos. Y ya con eso dieron finalmente una estocada de muerte, básicamente Silicon Valley Bank. Para el viernes, o sea, 2 días después, los reguladores decidieron cerrar el banco más grande en desplomarse en Estados Unidos desde la crisis del 2008. Crisis que recordemos que tuvo rezagos a nivel global. Esto generó una señal de alarma ante posibles efectos de contagio. 2 días después, o sea, el domingo, se informó del cierre de otro banco más, el Signature Bank. Frente a esto, tuvo que salir Joe Biden mismo, el presidente de Estados Unidos, a anunciar que todo estaba bien y que los depósitos no se iban a perder. Además, dijo que los directivos de los bancos quebrados deberán ser despedidos y que el dinero que se va a devolver a los clientes no va a venir del dinero de los contribuyentes, o sea, no va a haber rescate como en otras ocasiones. Esta vez, la devolución de ese dinero será financiado por el Fondo de Garantía de Depósitos, que es un fondo creado hace no mucho, que se alimenta de los pagos de los bancos e intereses generados por los bonos del Estado norteamericano, los famosos bonos del gobierno. Biden informó también que los inversionistas que metieron su dinero con esto a acciones de esos bancos no serán protegidos, ya que si asumieron un riesgo, dijo, tienen que asumir las consecuencias de ese riesgo, ya que así son los riesgos del capitalismo. El Silicon Valley Bank era un prestamista importante para muchas startups, y era el apoyo, o sea, empresas tecnológicas, y era el apoyo bancario de casi la mitad de empresas de tecnología y atención médica, respaldadas por firmas estadounidenses que cotizaron en los mercados de valores el año pasado. La pregunta clave es, ¿qué pasó con estos bancos? ¿Por qué se fueron a la quiebra? Bueno, a ver, la web de BBC Mundo destaca 2 temas cruciales. Uno es la caída de valor de las acciones de las empresas tecnológicas, porque ya no hay tanta demanda como en la pandemia. Y también lo otro es la agresiva subida de los tipos de interés en Estados Unidos por el tema de la inflación. Ambos temas, si nos damos cuenta, son productos de la pospandemia. Y esto se acentuó más aún porque el banco, el Silicon Valley Bank, había comprado muchos bonos de renta fija, algo que se entiende como una inversión segura. Pero, ¿qué pasa? Que cuando sube el tipo de interés de manera tan rápida y tan radical como ha ocurrido en el último año, el precio de esos bonos de empresas cae, disminuye. Y la inversión realizada pierde valor. Gastaste más de lo que gastaste en su momento, más de lo que tienes ahora. A esto se sumó además que la necesidad de efectivo de los clientes en momentos económicos complejos en todo el mundo hicieron que retiraran gran parte de sus depósitos, y a la falta de liquidez que tenía el banco para pagar esos retiros, debieron vender los bonos que tenían guardados, aunque fueran a pérdida, porque ya valían menos de lo que habían pagado. Es decir, finalmente generaron un tremendo fraude de $2.250 millones, lo que fue anunciado la semana pasada y creó todo este pánico financiero mencionado y todo lo que pasó. Por su lado, los clientes de Signature también estaban fuertemente vinculados al sector tecnológico y de las criptomonedas, por lo que fue muy fácil y muy rápido víctima del contagio de este temor, con el agravante de que en el caso de Signature venían siendo investigados por su relación con clientes de criptomonedas, lo que podría estar vinculado al lavado de activos.
Ahora, respecto a si esta situación es similar a lo que ocurrió el año 2008 con la crisis subprime, la respuesta es puntualmente que no. Por un lado, el Silicon Valley y Signature no eran bancos normales, sino segmentados a clientes tecnológicos y a startups. Por lo tanto, se acota su público afectado. Por ahora no hay síntomas de contagio en bancos más normales, no tan directos al menos en Estados Unidos. Por otro lado, las regulaciones ahora son mayores y luego del colapso del 2008, perdón que repito tanto el 2008, pero fue la última crisis grande, hay más regulación, digamos, así que en resumen no es igual la situación, no es de la misma magnitud en todo caso. Por ahora, ¿no? Por ahora. Y digo esto porque esta semana también se va a conocer la caída de otro banco, pero esta vez en Suiza. Se trata del famoso Credit Suisse, que esta semana cayó en la bolsa muy fuerte y tuvo que pedir ayuda al Banco Nacional de Suiza. Ahora que si cae Credit Suisse, las consecuencias son mucho mayores, ya que es parte del top 15 de los bancos más importantes a nivel global. La caída de la cotización de las acciones de este banco se aceleró tras la negativa, ojo, de su principal accionista, el Banco Nacional Saudita. Le pidieron plata para que meta más dinero y no quiso. No quiso ampliar su participación en el capital. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que dijo el presidente de este banco saudita, no podía por temas reglamentarios y estatutarios. ¿Por qué? Porque el Banco Nacional Saudita ya tenía 9.8% de las acciones del Credit Suisse, pero si sobrepasaban el 10% de acciones en sus manos, las autoridades regulatorias y demás le iban a cambiar las reglas de juego y ellos no querían eso. De momento, el desplome en la bolsa de Credit Suisse y sus efectos en el sector bancario europeo, lo que pasa esta semana, tienen en vilo a analistas académicos y observadores, así que estar atentos con esto. Ayer por la tarde, hora limeña, o sea, noche europea, el regulador financiero suizo y el Banco Central de dicho país lanzaron un comunicado para calmar los temores que señalaban en el comunicado que Credit Suisse cumplía los requisitos de capital y liquidez impuestos a los bancos de importancia sistémica. Sin embargo, de acuerdo a Reuters, o Reuters para los amigos, dos fuentes les comentaron que el Banco Central Europeo se había puesto ya en contacto con los bancos bajo su vigilancia para interrogarlos sobre su exposición al riesgo de Credit Suisse. O sea, mucho no le creyeron al comunicado del regulador suizo. Veremos en qué termina esta historia, aunque seguramente una vez pasado este bache, ya vendrán otros bancos a volver a fregarla. Que de eso sobra mucho. Y hay que decir también, ojo, que en este punto de la regulación financiera bancaria, Perú es un referente en el tema de lo que se tiene que hacer bien, gracias al trabajo de la SBS, por suerte. En Chile, acá nuestros vecinos, hace unas semanas el Congreso rechazó un proyecto de ley de reforma tributaria que lo que buscaba era crear un impuesto sobre el patrimonio, un impuesto para los ricos, vamos. Algo que viene pidiendo, diciendo, propagando hace ya bastantes años el FMI, entre otros organismos globales, pero que una vez que llega la propuesta a los congresos o senados de cada país se termina rechazando normalmente. Intereses, en fin. El proyecto en Chile proponía crear un impuesto de la riqueza de personas con capital superior a 5 millones de dólares, con una tasa de 5% más de impuestos para los montos que excedan estos 5 millones de dólares. Impuestos escalonados, ¿no? En el caso chileno, el rechazo al proyecto la semana pasada tuvo como consecuencia una ganancia positiva de las acciones de la Bolsa de Valores de Chile, de Santiago. Es decir, claro, donde están las empresas de los más ricos que no se van a ver afectados ya por esta propuesta de impuestos y podrán seguir teniendo harta liquidez para moverse en la bolsa, aunque no haya tanta igualdad. A manera de explicación simple lo digo, ¿eh? Ojo que este aumento de impuestos era la base de las políticas que está proponiendo el gobierno de Gabriel Boric para reducir la desigualdad e impulsar servicios sociales. Lo que ahora con este rechazo al tema de los impuestos, que se suma al rechazo además de la nueva constitución, también apoyada por el gobierno de Boric, no sé si no poner las cosas mucho más complejas para el presidente chileno. ¿Cómo va a ser para llenar ese vacío? Es interesante a veces cuánto nos parecemos Chile y Perú en algunas cosas, pero bueno. El gobierno chileno ha culpado de su fracaso a la derecha, particularmente al expresidente Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque reapareció después de casi un año de silencio en un programa político de Canal 13, poco antes de esta votación del Congreso, y criticó esta iniciativa del impuesto. Claro, él iba a ser uno de los afectados, obviamente, porque tiene más de ese patrimonio. Hay que decir, además, que el golpe al gobierno con este rechazo es bastante fuerte porque estaban convencidos, al menos eso es lo que dijo su ministro de Finanzas,
que esto iba a obtener los votos necesarios y no estuvieron cerca de eso, estuvieron lejos de eso, perdón, porque necesitaban 74 votos y ¿cuántos tuvieron? 73. Se quedaron por uno. Ahora, ¿cuál es el plan B de Boric para lograr sus metas? Vamos a ver. En México, la gigante petrolera estatal Pemex, la principal empresa mexicana, está buscando opciones financieras para pagar sus deudas, ya que este año deben pagar 8.200 millones de dólares, dijeron, y el próximo año 9.000 millones en pagos, bonos y créditos bancarios. Pero en realidad es más, eso no es todo, ya que si se suman otros compromisos de pagos, intereses y otros temas que tienen que pagar, el monto a pagar solo este año, ojo al dato, es de 24.000 millones de dólares. El año pasado la gigante petrolera solo tuvo una utilidad neta de 1.187 millones de dólares, lo que es poco para una empresa de este tamaño, y además por el boom petrolero que se dio el año pasado con el tema de la guerra de Rusia en Ucrania, por lo que los ingresos sí se dispararon en 60%, pero las utilidades no. Por ahora Pemex está buscando refinanciar sus deudas, dicen, pero sería un gran problema para México si es que pasa algo malo con esto. Y siguiendo en México y Centroamérica también, la gigante de retail Walmart anunció que aumentará un 27% su inversión en ambas zonas, México y Centroamérica, este año, la mayor parte, un 45%, en temas de remodelaciones y mantenimiento de tiendas. En Centroamérica están ya en 5 países. ¿Perú para cuándo? La inversión total es de poco más de 1.500 millones de dólares y también tienen en la mira adquirir una nueva empresa fintech, dicen. La empresa ha señalado que destinarán 14% de las inversiones en proyectos estratégicos de comercio electrónico, por eso lo de la fintech, y también en tecnología para una mejor experiencia de compra en sus plataformas digitales. Entre otras noticias, la empresa VS Securities proyecta que la producción de litio en América Latina se va a duplicar para el año 2025, ahorita nomás, en 2 años. Recordemos que el litio está tomando más relevancia que nunca ante el auge, el aumento de la producción y de la demanda de motores para autos eléctricos, o sea, básicamente la demanda para autos eléctricos que piden motores que usan litio y que lo tienen como uno de sus principales insumos. La proyección es que se produzcan 565.000 toneladas de litio al año, el año 2025, versus las 289.000 toneladas que se producen en la actualidad. Y dentro de esto se cree que Chile perdería un 13% de su cuota de mercado al 2025 y que la producción de Argentina se aceleraría, pasando de una cuota de mercado que tienen de 4% actualmente a un 7%. Lo que sí está claro es que en estas proyecciones el Perú no está ni pintado, porque incluso nos falta una legislación precisa para el manejo de la explotación de litio y el supuesto gran proyecto de litio que está ubicado en Puno y que tanto le hablan del tema de Macusani, en realidad no ha avanzado mucho, así que por lo menos al año 2025 no vamos a ser relevantes en este mercado. Por suerte el cobre también es otro material importante en los vehículos eléctricos y ahí sí tenemos algo de participación importante. Quiero recordarte que puedes hacer sostenible este proyecto del podcast con tus donaciones a través del Yape y del Plin, para ayudarnos a seguir brindando cada vez a ti y a más peruanos información que necesitan conocer para hacer nuevos negocios y tomar mejores decisiones. Y también para estar informados de muchas cosas. También ayudas mucho, mucho, mucho con tus likes, comentando y compartiendo el contenido para poder llegar cada vez a más personas y aumentar la comunidad. Así que de sol a sol y de like a like vamos creciendo contigo. Mil gracias.